Secundaria primer grado. Geografía. El relieve en México. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, de la asignatura Geografía. Yo soy la maestra Brenda Lucrecia Trejo Morfín y seré su guía en esta sesión. Nos acompaña Nadia Jiménez, quien me apoyará en algunas secciones, así como en la realización de las dinámicas. Verán que todas y todos aprenderemos. ¿Estás lista, Nadia? Lista para comenzar y aprender, maestra. Pero antes de eso, queremos recordarles que debemos seguir las recomendaciones de salud, de continuar lavándonos las manos, usar gel antibacterial, careta en la medida de lo posible y cubrebocas. La sesión de hoy se trata de el relieve en México. Será muy interesante, pues nos ayudará a conocer las diferentes formas de relieve que hay en nuestro país y cómo se originaron. En esta sesión lograrán identificar las diferentes formas del relieve en nuestro país, su distribución y su origen debido a los procesos internos y externos de la Tierra. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son cuaderno de trabajo, bolígrafo, colores, lápiz y libro de texto. Y lo más importante, su actitud para investigar y aprender todo sobre las formas del relieve en México. ¿Todo listo? Adelante, maestra. Muy bien. ¿Se han preguntado cómo se forman las montañas? ¿Y por qué existen las llanuras, las penínsulas y los valles que vemos en México? Maestra, yo quisiera saber más del tema. ¿Cómo se forma el relieve en nuestro país y por qué en esos lugares precisamente y no en otros? Aquí les explicaremos cómo se forma el relieve y por qué se distribuye de esa manera. Atentas y atentos a ese dato. En México, más del 70% del relieve está formado por sistemas montañosos. Sin embargo, también existen llanuras, penínsulas, valles, mesetas y depresiones que generan gran diversidad en los paisajes mexicanos. Maestra, a mí me encanta este tema y por eso investigué, por ejemplo, que la Sierra Madre Oriental se extiende desde el noreste de nuestro país hasta el sistema volcánico transversal y limita con la llanura costera del Golfo de México, abarcando parte de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Así es, Nadia. Muy bien. La Sierra Madre Oriental tiene muy poca elevación, pero en el norte alcanza altitudes cercanas a los 3.700 metros sobre el nivel del mar. Por otro lado está la Sierra Madre Occidental, que atraviesa los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco, por lo que es la más extensa del país. En ella predominan formaciones de origen volcánico, las cuales alcanzan los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es verdad. La Sierra Madre Occidental forma parte de la Cuenca del Pacífico, que recorre toda la porción occidental del continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia Argentina. Así es, Nadia. Pero ahora veamos, ¿qué otras formas de relieve hay en México? Estas dos cadenas montañosas, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, están separadas por la altiplanicie mexicana, que abarca la región centro-norte del territorio de nuestro país. Es una meseta interior con una altitud promedio de entre 1.000 y 1.500 metros sobre el nivel del mar, la cual ocupa una extensión importante desde los estados de México y Puebla, en el centro del país, en donde se ubica la meseta de Anáhuac y el Valle de México, hasta Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, en el norte. ¿Sabían que las dunas de yeso
en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Se ubica en los valles orientales de la altiplanicie mexicana y son las dunas más raras del mundo por su color blanco. Así es. Estas dunas de yeso son un recurso turístico muy importante debido a que se observan como nieve en medio del desierto. Sin embargo, también hay que saber que esto se debe a la cristalización del calcio que se dio en el fondo del mar de Tetis, desecado hace millones de años. Es un dato muy interesante, pero yo sé que hay más, maestra. Vayamos al eje volcánico transversal. ¿Les parece? De acuerdo, Nadia. El eje volcánico transversal se localiza en el centro-sur del país e incluye los volcanes de mayor altitud y actividad volcánica. Esta cordillera comienza en las costas de Jalisco y Colima, en la vertiente del Océano Pacífico, y se extiende hasta Veracruz en el Golfo de México, a la altura del paralelo de 19 grados latitud norte. Asimismo, representa el relieve más joven del país. El eje volcánico transversal es el resultado de la subducción, ya que la placa de Cocos se hunde bajo la placa norteamericana. Por eso, es posible que nosotros apreciemos las montañas. Maestra, ¿cuáles son las montañas más altas en México? Las montañas más altas del país se ubican en este sistema volcánico. Por ejemplo, el Pico de Orizaba o Citlaltépetl, ubicado en los límites de Puebla y Veracruz, es la montaña más alta del país, así como los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, en los límites entre Puebla, Morelos y el Estado de México. Otra forma de relieve en el territorio mexicano es la Sierra Madre del Sur, que se localiza cerca del litoral del Pacífico, en los estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Se formó hace 65 millones de años como resultado del enfriamiento de las rocas magmáticas y la secuencia de erupciones volcánicas durante la era cenozoica. Esto es cuando los dinosaurios aún poblaban la Tierra. Asimismo, es resultado del plegamiento y levantamiento de la corteza terrestre. Otro tipo de forma del relieve en México son las llanuras y las llanuras costeras. Estas deben su origen a los procesos externos formadores del relieve. En este caso, se deben a la erosión fluvial, causada por el escurrimiento de los ríos en las partes altas de las montañas, los cuales transportan gravas, arenas y arcillas que posteriormente, a lo largo de millones de años, fueron depositadas y compactadas en capas de roca sedimentaria, conformando lo que conocemos y vemos hoy en día como llanuras y llanuras costeras. En México tenemos dos llanuras costeras. La llanura costera del Golfo, que se extiende desde el norte de Tamaulipas hasta Campeche y Tabasco, y la llanura costera del Pacífico, que se ubica en el occidente del país, abarcando parte del territorio de Sonora, Sinaloa y Nayarit. Ambas llanuras costeras se dividen en norte y sur. Por su parte, las depresiones más importantes de nuestro país se deben a la erosión provocada por los ríos más caudalosos, como la depresión del río Balsas, la cual se localiza en Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelos, Guerrero, Puebla y Oaxaca. Maestra, ¿y qué hay de las penínsulas? Sabemos que en el extremo noroeste del país se ubica la península de Baja California, constituida por una sierra que lleva el mismo nombre. Es cierto, la península de Baja California es de morfología alargada y está siempre sujeta a la erosión marina y eólica, como se observa en los arcos naturales de Cabo San Lucas, considerados atractivos turísticos muy importantes por su singularidad. En este sentido, pero en el extremo opuesto del país, es decir, en el sureste, está la península de Yucatán, la cual es una planicie que se debe al levantamiento tectónico. Es de origen reciente y tiene una elevación máxima de 200 metros sobre el nivel del mar. No existen formaciones montañosas, salvo por algunos lomeríos en la parte central.
Su relieve, relativamente plano, y su geología favorecen la formación de cenotes, los cuales son pozos de agua subterránea y antiguas cavernas formadas en el interior de la Tierra, debido a la filtración del agua de lluvia y la erosión de la roca caliza o erosión kárstica, como también se le conoce. Es realmente impresionante la variedad de formas del relieve y paisajes que hay en México. Pero una pregunta más, maestra. ¿Existen valles en nuestro país? ¡Claro! ¡Qué buena pregunta! Por supuesto que tenemos valles. La formación de valles en México se debe a los agentes externos como la erosión pluvial, fluvial y eólica. Esto aunado a los procesos de levantamiento tectónico y el origen marino. Tiene como resultado la formación de valles. Por ejemplo, en México tenemos el Valle de las Piedras Encimadas en el norte de Puebla, cuya morfología depende de dichos factores. Maestra, pero ¿cómo le puedo hacer para recordar todos estos procesos que dan origen a las formas de relieve? ¿Qué les parece si ponemos en práctica lo aprendido? Haremos una dinámica que les ayudará a recordar con mucha facilidad el tema y lo podrán relacionar con la distribución del relieve en el territorio mexicano. El desafío de la sesión es localizar las distintas formas del relieve en el mapa de su libro de texto. Observen atentamente el mapa del relieve de la República Mexicana. 1. Vamos a ubicar en dónde está la Sierra Madre Occidental. Les daré una pista. Atraviesa los estados de Chihuahua, Sonora y Jalisco. ¡Correcto! 2. Ahora vamos a contestar y localizar. Es el sistema que incluye los volcanes de mayor altitud y actividad volcánica en México. Correcto. Una más. ¿En dónde se localiza la Sierra Madre del Sur? Correcto. Los felicito. Recuerden que México, por su localización geográfica entre las placas tectónicas norteamericana, de Cocos, de Ribera, del Pacífico y del Caribe, presenta diversas formas del relieve continental. Y también existe diversidad de paisajes en nuestro territorio, debido a la acción de los agentes externos como el intemperismo y la erosión. En efecto, hay que recordar que México es un país muy susceptible a los sismos y a la actividad volcánica. Sin embargo, conocer el territorio nos permite prevenir riesgos. Ahora, con la finalidad de divertirnos y seguir aprendiendo sobre la variedad de formas de la corteza terrestre en nuestro país, vamos a realizar un juego formando un acróstico con la palabra relieve. ¿Les parece? Perfecto, maestra. Yo he avanzado mucho en ese tema. Déjemelo a mí. Muy bien. Vamos a comenzar. R de riqueza natural. Observamos. En nuestro país, pues, lo refleja su diversidad de paisajes y la interacción entre sus componentes naturales. En su alrededor podemos estudiar volcanes, montañas y mesetas, entre otras formas del relieve como las depresiones y las fallas geológicas. Ya quedó, maestra. Conformamos la palabra relieve. ¡Excelente! Recuerden que México cuenta con una amplia variedad de formas de relieve continental que le proveen de reservas significativas de recursos naturales, en especial minerales. Además, el relieve oceánico es muy importante para la economía, porque la plataforma continental del Golfo de México es de donde generalmente se extrae el petróleo. Los procesos constructores de relieve, tectónicos y volcánicos, junto con los agentes modeladores, intemperismo y erosión, han dado lugar a una amplia variedad de relieves en el territorio mexicano. Un sistema para estudiarlo consiste en agrupar aquellos relieves que tienen un mismo origen geológico, tipos de rocas, evolución del paisaje, edades similares y que se localizan en una misma área. Dichas agrupaciones se conocen como
provincias fisiográficas. Recuerden que esta información la pueden encontrar en sus libros de texto y toda la información sobre el relieve. Maestra, muchas gracias. Como usted sabe, el tiempo apremia y ahora queremos invitarlos a que continuemos con nuestro recorrido por la República Mexicana a través del ABC Geográfico de México. Estoy de acuerdo, Nadia. En esta sesión vamos a conocer algunos de los datos más interesantes del estado de Jalisco. Este estado se encuentra en el occidente de México y por su tamaño ocupa el 7º lugar del territorio a nivel nacional. Limita con los estados de Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Guanajuato. Comparte el lago de Chapala con Michoacán y tiene costa en el Océano Pacífico. O sea que es un estado muy grande, relativamente, claro. Por supuesto, Nadia. También sabemos que el lago de Chapala es considerado el más grande de nuestro país. Es la principal fuente de agua potable para Guadalajara y se formó hace miles y millones de años. Sin embargo, debido a la contaminación y el cambio climático, hoy en día ha disminuido su nivel. Desafortunadamente, así es, Nadia, aunque recordemos que existen mecanismos de protección ambiental que nos ayudan a conservarlo. Además, en el estado de Jalisco, igual que Chapala, hay otros cuerpos de agua muy importantes que vale la pena reconocer y conservar, como Cajititlán, San Marcos, Sayula, Zapotlán y Atotonilco. Por otro lado, el relieve de la entidad es muy variado. Está formado por montañas, llanuras, mesetas, valles y barrancas, en cuyo fondo corren muchos de nuestros ríos, por lo que presenta gran diversidad. La ubicación climática de Jalisco propicia la existencia de diferentes tipos de vegetación, de modo que cuenta con paisajes formados por selvas próximas a las costas, bosques en las partes altas, matorrales xerófitos y pastizales. Dentro de su relieve, también se puede mencionar el eje volcánico transversal, formado por las sierras de Cacoma, Manantlán, Verde y Lalo. De igual manera, lo constituyen numerosos conos volcánicos, valles, cuencas cerradas, coladas de lava y volcanes. Maestra, yo sé que Jalisco también es la casa del mariachi, las tortas ahogadas y las fiestas patronales. Así es, pero también es el hogar de la industria electrónica, las telecomunicaciones y la tecnología informática. Jalisco es un polo de desarrollo en México. Conozcamos más sobre esta entidad con el siguiente video.
maravillosa entidad. ¿Qué le parece si finalmente repasamos? ¡Claro! En México hay una gran diversidad de formas de relieve. Es correcto. En nuestro país destacan las formas montañosas y la Sierra Madre Occidental es la cadena montañosa más larga de México. Existen dos penínsulas con características diferentes, la de Baja California, que es alargada y árida, y la de Yucatán, que es amplia, semiplana y carece de elevaciones. ¡Exacto! En el territorio mexicano hay numerosas montañas agrupadas en sierras, como la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre del Sur. Muy bien. El eje volcánico mexicano se dirige de oeste a este, más o menos a los 19 grados de latitud norte. Sí. Y otras formas de relieve son las mesetas, que equivalen a planicies situadas a una altitud superior a los 500 metros sobre el nivel del mar. Eso se merece un 10. El objetivo se ha logrado. Por ahora, terminamos, pero aún nos queda mucho por aprender y descubrir sobre nuestro mundo y México. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¿De acuerdo? Nos